Bienvenidos a un nuevo video de Falsa Escuadra. Hoy vamos a estar haciendo estas cajitas organizadoras con divisiones usando la técnica con la fresa 90 grados en B, que es la que pueden ver ahí. Vamos a utilizar en este caso chapadur de 3 milímetros con dimensiones de 19 por 27 centímetros y que vamos a hacerle 4 ranuras laterales a una distancia de 5,5 centímetros. La profundidad de la ranura tiene que ser casi la totalidad del grosor del material que estén utilizando. Lo pueden hacer en una o dos pasadas dependiendo de su router, de la fresa. Tengan en cuenta que es una fresa que tiene poca evacuación de acerrín, o sea, por lo que el canal se va llenando de acerrín y no se limpia tan fácilmente. Por ahí hacerlo en dos o tres pasadas es lo conveniente. Ahí pueden ver cómo quedaron las 4 ranuras, la flexibilidad que tiene el material y pueden notar que casi tras pasar material se ve una línea superficial de uno de los lados. Lo siguiente, hice 2 ranuras más, estos a 10 centímetros del lateral, que van a ser para las divisiones. La profundidad le hice un poco, 3/4 del material o un poco menos. Es simplemente para que calce el separador y no se mueva, pero se pueda retirar por si acaso necesitamos usar sin divisiones, una división o 2 divisiones. Lo siguiente, quitamos todas las esquinas sobrantes con un cúter nomás porque es muy poco el material que tenemos que cortar. Para encolar utilicé cola vinílica común y para prensar banditas elásticas que pueden conseguir en cualquier librería. El procedimiento es bastante sencillo. Van a notar que cuando hagan un poquito de presión simplemente el material se dobla y hasta que se corta también. Por eso a veces es recomendable utilizar cinta. Me pasó que en algunos de estos casos por no usar cinta se cortaron. Lo siguiente que hice fue reforzar con una cinta donde son las uniones, digamos, los pliegues, y resultó mucho mejor. Para los separadores usé el mismo material, lo corté un poquito más ancho nada más, unos milímetros, para después utilizar la misma fresa que usamos para hacer las ranuras a 90 grados, pero en este caso la fresa la vamos a colocar al medio de nuestra defensa del router para solamente utilizar 45 grados y así lograr un bisel a 90 grados en las piezas o en estos separadores que se van a deslizar por las ranuras que hicimos anteriormente. Ahí podemos notar el bisel a 90 grados, es decir 45 de cada lado, y cómo encajan y se deslizan de forma perfecta en las ranuras. Puede que muchos ya hayan visto, ya conozcan este método para realizar cajas, pero otro tanto de gente nueva que por ahí no me sigue no lo conocía. Vamos a seguir trabajando con este método. Quiero hacer otro sistema de organización distinto en cajones, en maletines. Por lo tanto, quien no se quiera perder nada, por favor me sigue. Si tiene alguna duda, me la deja en comentarios y trataré de responderla lo antes posible. Así que muchas gracias por seguirme, por ver este video y por hacer el aguante. Saludos a todos.